Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, uno de los artículos, creo que es el 19, habla de la libertad de prensa. Y lo que dice, y este tema está muy candente en la Argentina, dice que la libertad de la prensa en la Argentina tiene dos aspectos: el derecho a generar una información libre de control gubernamental, pero también el derecho a recibir información y a tener la oportunidad de generar información libremente, que significa sin concentración de capitales. En el mundo moderno significa sin concentración de capitales. La prensa rica, compleja, independiente del siglo XIX y principio del XX sucumbió a dos elementos. Uno, la concentración de capitales, que significaba que se metían tremendas cantidades de capitales en la prensa comercial privada, y la otra es dependencia de la publicidad. Cuando uno depende de la publicidad, son los que hacen publicidad los que empiezan a tener impacto en el diario. Cuando uno se fija en un diario moderno actual, es un negocio, y como cualquier otro negocio, tiene que generar un producto que tiene su mercado. Ese mercado son otras empresas que hacen publicidad, y el producto son los lectores, y los productos no los subsidian. No subsidian un diario. El diario vende, le vende los vendedores a los que hacen publicidad, a las empresas. Lo mismo en televisión. No se paga cuando uno prende la tele, pero la empresa que posee el canal le vende el público a sus publicistas o a los que hacen publicidad, y ahí es donde se va un gran esfuerzo, donde está la parte creativa, las propagandas, y la industria de la televisión. Las propagandas en televisión se llaman contenido, y la historia se llama simplemente el relleno, o sea, que la gente siga viendo entre propaganda, entre tandas publicitarias. Esa es la estructura básica de la televisión comercial. En la prensa escrita hay un término que se llama el agujero de las noticias. ¿Cómo se hace? Primero se ponen las propagandas, ¿no?, que son las cosas importantes, y después se rellena un poquito aquí y allá con algo de noticias. Esa es la estructura natural de los medios comerciales. Este tema ha sido una batalla durante siglos. En Estados Unidos, a fines de los años 1940, hubo una tremenda lucha con mucha participación de la gente sobre dos interpretaciones distintas de la libertad de la prensa y lo que se ha visto en la Argentina recientemente. ¿Acaso la libertad de prensa significa solamente la libertad de las empresas privadas de hacer lo que se le da la gana? ¿O la libertad de prensa también tendría que comprender lo que la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos dice con los modelos: el derecho de la gente a recibir información de muchas fuentes y de tener las oportunidades de juntarse y generar información a partir de muchas fuentes? Hubo una batalla comercial, el sistema privado ganó, hay un nombre, se llama libertarianismo corporativo. No hay nada de libertario, pero bueno, es la tiranía corporativa, así la tendríamos que llamar. Entonces la tiranía corporativa, uno no tiene prácticamente, no hay medios públicos, pero en algunos países ha sobrevivido en distintos grados, y la pregunta sobre los medios impresos se tiene que ver en ese contexto. Podría haber medios impresos importantes y con mucha vida, pero tiene que haber una responsabilidad pública, y cuando uno habla de subsidios gubernamentales, si el gobierno es democrático, significa subsidios públicos, significa que es el público el que participa para garantizar un entorno en el cual la información esté disponible de toda una fuente y una gama de fuentes, y que muchos grupos distintos tengan la oportunidad
de presentar sus propios hechos, sus propias interpretaciones, sus análisis, sus investigaciones, etc. Esa sería una versión enriquecida de libertad de prensa. Y se puede lograr, pero como las demás formas de democratización necesita movilización pública. Las empresas privadas van a hacer lo imposible para trabarlo. Eso se sabe bien en la Argentina, lo saben bien, pero sucede en todos lados.